a la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los invito a todos a ser portadores de la paz y de la alegría de Jesús resucitado para todos aquellos que se encuentran alejados de la oración, a fin de que el amor de Jesús, a través de sus vidas, los transforme a una nueva vida de conversión y santidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos y amigas, saludos especiales en el muy especial tiempo de la Pascua. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la tercera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Juan Bautista Rossi, presbítero y gran apóstol del confesionario. Nació en 1698 en un pueblecito cerca de Génova, Italia. Fue ordenado sacerdote a los 23 años, el 8 de marzo de 1721, pero desde antes ya había comenzado su intenso apostolado, consagrando su vida al sacramento de la reconciliación para llevar el perdón y la misericordia de Dios a los más necesitados, especialmente a los enfermos, presos y personas que deseaban convertirse. Su simpatía atrajo a mucha gente humilde que solía hacer largas filas para confesarse con él. Y bien, amigos y amigas, estamos en la plena novena al Espíritu Santo. Hemos repetido hasta el cansancio que esta es la novena única ordenada por la Iglesia, no la única novena de la Iglesia, sino la única ordenada por la Iglesia. Es decir, que en todo el mundo se debe orar la novena al Espíritu Santo. Las otras novenas, muy hermosas, muy queridas, muy promovidas por la Iglesia, muy necesarias además, pero la del Espíritu Santo es la que la Iglesia nos pide nunca dejarla. ¿Por qué? Porque la Iglesia subsiste, existe, se santifica gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve la Iglesia. Pero también tenemos un acontecimiento muy bonito mañana, que es la fiesta de Nuestra Señora de María Auxiliadora. Hoy estamos orando el final de la novena. Hoy es el noveno día, porque la fiesta clásica es mañana, miércoles, extraordinaria conmemoración, porque María, bajo ese título, bajo esa condición, bajo esa cualidad de ser auxiliadora, pues tiene mucha popularidad en todo el mundo, y ya sabemos que uno de los primeros impulsadores de esta devoción a María Auxiliadora fue nada menos que San Juan Bosco, y en general todas las congregaciones
salesianas masculinas y femeninas. Pues entonces preparémonos para la gran fiesta de mañana a María Auxiliadora. En el programa de ayer, festivo, estuvimos dialogando con Ramón y con María Isabel sobre lo que significaba o significa o significará el triunfo final del corazón de María. Ese programa de ayer estuvo muy interesante. Por ser festivo, pues seguramente algunas personas no estuvieron en sintonía. En algún momento quisiéramos repetir, porque es importante saber el significado profundo según el cual al final mi corazón triunfará. Pero agreguemos algunos conceptos, Ramón, en el día de hoy, de esta promesa de la Virgen, que lo que la Virgen ha prometido, todo se ha cumplido. Basta ver el Magnificat. Bienaventurada me llamarán las generaciones. ¿Y cuál generación no ha llamado bienaventurada María? Sí, Orlando, cómo no, y debemos reentender. Si ya entendimos, volvamos a entender que lo que sucedió en Fátima con las apariciones de la Santísima Virgen María, con las apariciones de los ángeles, preparando la aparición de la Virgen María, con las profecías que allí se pronunció la Virgen, nos está significando que la Santísima Virgen María está todavía actuando en favor, no de su Hijo Jesucristo, sino de la salvación de sus hijos en el mundo, que ya fueron salvados por Jesucristo, pero que por las tendencias del mundo, las apetencias del mundo, aquello que el mundo tiene para con el hombre, pone en peligro la salvación. Entonces, esas profecías son todas de esperanza. Todas de esperanza. Ninguna de las expresiones de la Santísima Virgen María, dada en Fátima, dada en La Salet, dadas en Medjugorje, dadas en Lourdes, ninguna está hablando de fatalismo. Todas son de esperanza. Esto está significando entonces que para nosotros debemos tener un corazón abierto a la Santísima Virgen María, porque ella se encarga de llevarnos a Jesús para que nosotros le abramos el corazón a Jesús. Y como ella pide, y si le abrimos el corazón a Jesús, es porque Él puede vivir en mí. El asunto no es tener a Jesús a la distancia. No, ese no es el asunto. El asunto es decir, cómo tenerlo a la distancia, o tener la Santísima Virgen María a la distancia. No, yo soy muy devoto de la Virgen María. Pero, ¿cómo demuestras, no a nosotros, a ella que eres devoto? ¿Qué relación tienes con la Santísima Virgen María? Entonces tenemos que examinarnos en ese sentido para poder entender. ¿Qué entender? Que el reinado de la Virgen, cuando ella dice, mi corazón triunfará, está en el reinado de Cristo. Es decir, que si pudiéramos desglosar esto, Cristo triunfa y triunfa María. Y Cristo viene, el reinado de Cristo viene dándose, viene soportando muchas cosas como las sabemos. Entonces, ese reinado de Cristo es el reinado de María, es decir, el reinado de María como soberana y el reinado de Cristo como redentor. Eso es lo que debemos tener claridad. Y algunos se pueden preguntar, Orlando, y los oyentes, y es que Cristo no ha triunfado. Si Cristo sí triunfó, claro, al vencer la muerte con la muerte, y al vencer la muerte con la resurrección, que nos devolvió el derecho al cielo. Pero nosotros, sus hijos, somos los que estamos en riesgo, pero por el triunfo de Jesús, porque no le creemos a Jesús. Y al no creerle a Jesús, el proceso de redención, el proceso de evangelización, mejor llamado, tiene que seguir hasta cuando Jesús sea, como lo llamamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando eso llegue,
Entonces la Virgen, ¿por dónde se quedó? Cuando ese momento llegue, no sabemos cuándo, es la esperanza, y nosotros somos parte de eso. Cuando eso llegue, también vamos a aclamar: soberana del cielo, Señora, ya llegó tu reinado. Ella está reinando, pero cumple una misión también de evangelización en la tierra. Al comienzo de tu intervención, Ramón, dijiste que todos fuimos salvados por Cristo. Debe entenderse, todos fuimos salvados, pero no todos, desafortunadamente, no lo sabemos, se salvarán. Fuimos salvados, o sea, ya todos tenemos derecho al cielo. Eso, todos. Clarísimo. No hubo ninguna excepción, pero quienes no aceptan esa salvación que nos ganó Cristo en la cruz, no van a entrar. Y ese es precisamente eso que acabas de decir, es lo que debemos tener interiorizado, y no ya como un dato en la mente, sino que demos testimonio de quién soy yo, salvado por Cristo. Y yo soy el encargado de dar testimonio del triunfo de Cristo. Es que el asunto es ese. Yo soy el encargado de dar testimonio del triunfo de Cristo, porque ya me salvó. Y si yo doy testimonio del triunfo de Cristo, yo voy a participar de la gloria de Cristo. Ahí está la diferencia. Si yo doy testimonio del triunfo de Cristo, porque sigo lo que Él me mandó, yo voy a participar de la gloria que tiene Cristo cuando me toque llegar al cielo. Ahí está la diferencia, y no todos llegan allá. Y entonces, ¿qué significa salvar? Salvar significa vivir un estado de gloria, de felicidad. Y ese estado de felicidad es el cielo. Con el pecado original nosotros habíamos perdido el derecho al cielo. La muerte de Jesucristo nos restituye el derecho al cielo. Entonces esa es la salvación. Pero la otra salvación, cuando decimos se salvó, es porque siguió a Cristo y lo siguió, atención, siguió lo que Él dijo, y en ese camino de lo que Él dijo está la Santísima Virgen María. Por eso nosotros estamos ligando acá a Jesús por María. Yo voy a Jesús de la mano de María, porque ella fue quien creció a Jesús, lo ayudó a crecer, lo instruyó en sus primeras veces como niño, y llevó y lo acompañó hasta la cruz y lo recibió su cadáver. Entonces ella también triunfó. Ahí triunfó el Señor y ella también triunfó. Pero ya la gloria a la que nos referimos aquí, la gloria de Dios, es entonces en la presencia que tenemos de Dios, que llamamos visión beatífica, presencia de manifestación, que así se llama, es porque estamos gozando de Dios. Entonces, los triunfos de la Virgen y de Jesucristo son muchos. Y es que hay que esperar ¿cuánto tiempo? No, Señor. No nos hagamos ilusiones de esperar tiempos. Quien llega a la vida eterna y muere en gracia de Dios y redime las penas por los pecados cometidos, va al cielo. Ese es el triunfo de Jesús y es el triunfo de la Virgen María. ¿No lo entiendes así? Sí, realmente, sí. Hay un pensamiento moderno que es bueno aclarar, o por lo menos comentar. En el Evangelio se habla del infierno, en el Evangelio. Sí. Entonces, partimos de una verdad del Evangelio, que es una verdad de la teología. Pues si el Evangelio habla del infierno, es el infierno. Bueno, las apariciones de la Virgen Santísima nunca comportan mentiras, siempre comportan una confirmación de las realidades del Evangelio. ¿A qué vamos? Sabemos que las apariciones no son obligatorias de creer, no lo son. Pero si la doctrina de la aparición, cuando esta aparición es aprobada por la Iglesia, si la doctrina de la aparición no contradice la palabra de Dios, se convierte en algo que no puede ser despreciado. En Fátima no pensamos que la Virgen haya dicho mentiras. En el Evangelio está el infierno. Hay un pensamiento moderno según el cual no existe el infierno. María en Fátima le mostró a los niños el infierno. Entonces, una de dos, les mostró algo que no existe, algo mentiroso, o les mostró un riesgo real.
quisiera una opinión al respecto, quisiéramos, Ramón, un comentario. Sí, Orlando, y perdóname, pues sí, que tenga que decir lastimosamente, confirmar lo que tú dices. Más de uno niega el del infierno. ¿Y más de uno quién es? Hombre, que un ateo lo niegue, es como normal. Pero un católico no negando el infierno, o algunos eclesiásticos, algunos venerables, eso lo pone a uno triste. Allá en Fátima, y vamos a tener la oportunidad, con la gracia de Dios, en este camino de los programas de la Santísima Virgen María, vamos a ver muchas cosas de Fátima. Pero ahora cuando mencionas esto precisamente, en ese reinado de la Virgen, todo el que va al cielo, la Virgen Jesucristo triunfó, porque siguió sus caminos, y la Virgen triunfó en esa alma. Luego ¿cuántos están dando testimonio del reinado de Cristo, del reinado de la Virgen? ¿Cuánto? No hay que esperar por allá muchas cosas, no hay que esperarlas. Seguimos en la lucha por la salvación, para decir, yo soy efecto del amor de Dios y soy efecto del amor de la Santísima Virgen María que me ayudó. En términos de lo que tú dices, hombre, un testimonio sobre el infierno, permíteme lo siguiente, que la Virgen dijo alguna mentira. La Virgen no dice mentiras, ella lo que hace es reconfirmar la palabra de su Hijo, no más. En una primera parte del secreto, de los secretos, de aquellos secretos que quedaron por allá, que después hablaremos qué fue, cómo se dieron, aparece en uno de esos secretos la visión del infierno. Visión, es decir, que los niños, Jacinta, Lucía y Francisco vieron el infierno. Qué cosa tan terrible. Y nosotros más de uno negando. ¿En qué sentido? Nuestra Señora les mostró a los 3 pastorcitos el infierno, atención, ciertamente, para hacer que los hombres pusieran más empeño en atender sus advertencias. Dice un texto de esa aparición. La descripción de este lugar de tormentos, con los demonios y las almas condenadas cayendo allí, es una de las más detalladas que hace Sor Lucía en sus memorias, con lo que demuestra hasta qué punto le impresionó aquella escena tremenda. Ese solo hecho conmueve, para que el hombre prevenga, tenga en cuenta que el infierno existe y que puede ir al infierno por muchas razones. Entonces, esto que se mostró allá en Fátima viene teniendo curso desde esos mismos momentos, no desde siempre. El infierno ha existido, no desde después de Fátima, sino que el hombre actual, en medio de sus luchas o de sus pasiones no vencidas, ya descartó el infierno también. Y resulta que el infierno está para aquellos, atención, para aquellos que hacen que Jesucristo esté lejos. Y la Virgen lo que quiere es acercarlos a Jesucristo. Esa visión del infierno, aterradora, inimaginable, porque ha habido visiones del infierno, tormentos. En aquello la pena de dolor. ¿Cómo será la pena de dolor que se describe para aquellos que no están con Dios o que pierden la salvación? Por eso, recuerdo con mucho corazón, con mucha humildad, con mucha esperanza, Dios crea al ser humano para que se salve y no para que se condene. Y lo hemos dicho, y se llama voluntad salvífica de Dios. Pero resulta que la Santísima Virgen María, morada de Jesucristo, paraíso de Jesucristo, trono de la sabiduría, todo lo que le decimos a la Virgen, también entra en ese deseo del Padre, de Dios, que el hombre se salve. Y por eso tenemos unas expresiones que apuntan a las personas divinas. ¿Cómo le duele a Dios la pérdida de los hombres? ¿Cómo le duele? Y entonces la Virgen es indiferente. No, a la Virgen también le duele la pérdida de las almas. Entonces nosotros lo que tenemos que estar
es, atentos a ver, ¿cómo así? ¿Y esto que se lo inventaron? No, señor. Leí una parte del texto de cómo la Virgen le permitió a sus pastorcitos ver el infierno. ¿Para qué? Para que el hombre entonces corrija su vida si está en una vida de pecado. Y si está en una vida de pecado, debe convertirse y volver a Dios. Y Dios lo espera, como en la parábola del hijo pródigo. Te estoy esperando, hijo. Yo quiero que pueda hacer fiesta por ti, porque yo no te creé para el infierno. Yo te creé para que pasaras por el mundo. Te di todas las cosas y gozaras aquí conmigo después de... Por eso él celebró en la parábola del hijo pródigo, celebró la venida del hijo perdido. Este hijo estaba perdido y ya lo hemos encontrado. El cielo se alegra, la Virgen se alegra. Entonces, para eso es. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos de los pecados que cometemos. Y un pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es un pecado. Y orar el rosario. En todas partes está el rosario, porque el rosario es el arma más poderosa contra el demonio. Luego estamos diciendo aquí, no deje de rezar su rosario en familia. Si le toca solo, gana gracias. Si le toca en familia, gana más. Si le toca en una asamblea, gana mucho más. Gana para el alma. Aquí no está ganando billetes o cosas del mundo. Aquí no importa el mundo. Aquí lo que hay que hacer es deshacerse del mundo, ser indiferente con las cosas del mundo y dedicarle las energías a Dios de la mano de la Virgen. ¿No le da usted temor, Ramón, de que califiquen este programa como un programa de terrorismo? No, porque seríamos más cobardes si omitiéramos la verdad. Seríamos cobardes si omitiéramos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hombre, ¿cómo se prueba que el infierno existe? Ya lo estamos diciendo, la Virgen le mostró a los niños para que el hombre se previera y se prevenga. Y es que existe el premio. Claro, Dios es justo juez y Dios quiere. Entonces, Dios no me creó pues para Él. Sí, me creó para Él, pero también me creó y respeta mi libertad. Dios no se entra en mi libertad y me pone los caminos. Este es el camino de la salvación. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio, dice la Sagrada Escritura. Entonces, quien no cree en el Evangelio, entonces va a ser de Dios. No, Dios lo perdona todo. Sí, Señor. Usted ha dicho la verdad. Dios lo perdona todo. Pero si yo me arrepiento de las ofensas y pecados que he cometido, no puede ser terrorismo la verdad. Pensamos que si esa demostración del infierno de Fátima fuera una contradicción a la fe, la Iglesia jamás hubiese aprobado Fátima, porque esa verdad del infierno la trae María del Evangelio. Sí, nosotros no estamos aquí como inventándonos alguna cosa para conmover al mundo, no, estamos diciendo corrija que hay castigo. Hay más elementos que nos están diciendo, simplemente llegamos a un punto. Es una visión aterradora descrita en las memorias de Lucía. Y peormente descritas en el Evangelio. Así que nosotros lo que queremos es que ayudarle a su salvación. Vuelva sobre el Señor. Si su camino está lleno de pecados, Él lo perdona, Él lo absuelve, pero sigue el camino del Señor de la mano de la Santísima Virgen María. Pues hay que pedir perdón y Dios está listo a perdonar mediante el sacramento de la confesión. De la confesión, sí. Agradecemos la ropa de segunda que nos obsequian. Tenemos graves dificultades en este renglón de las donaciones. Muy agradecidos quedamos porque nos han enviado ropa, pero necesitamos algo más de esta ropa de segunda. También de otros elementos que suelen todavía servir, pero que ya han sido desechados en sus hogares. Libros también excelentes para nuestro crecimiento espiritual. 1 más 1, 3, Matemáticas de Dios. Nos enseña aquello del reinado de Dios, que es el reinado de Dios. Los mensajes de la Santísima Virgen María de Medjugorje, imágenes muy artísticamente elaboradas de nuestros santos de devoción. Camándulas, estampas, medallería italiana muy realmente hermosa. Y le decimos a Nuestra Señora de la Pascua, y lo hacemos de la mano de San José.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.